Hola a todos. Bueno, gracias por estar otra vez acá. Arrancamos con la transmisión en vivo del día de hoy. Vamos a esperar un poquito que la gente se vaya sumando. Mientras tanto, quiero agradecerles otra vez por tomarse un ratito de su domingo para compartir conmigo y conversar acerca del canto y la voz. Recuerden que todos estos videos, que todas estas transmisiones en vivo después las subo a YouTube, así que si no llegan a verlo ahora pueden verlo o bien durante 24 horas en las stories o bien después lo pueden ver en YouTube. Y quiero contarles hoy algunas cosas antes de que empecemos. La primera de las cosas es que hay un sorteo del cual después les voy a contar más. Al final les voy a contar un poquito mejor, pero si se fijan en los posts del feed van a ver que estoy sorteando un ejemplar de este libro, que es el último libro que saqué, que se llama A cantar se ha dicho, de la ducha al escenario. Así que después les voy a comentar un poquitito mejor, pero pueden ver en el post, en mi feed, las condiciones del sorteo, que va a ser el miércoles. Y después quiero invitarlos también y avisarles que voy a estar hablando en un seminario para cantantes y estudiantes de canto y aficionados al canto el día jueves a las 20 horas, organizado por Cristian Rivas, que es un profesor de canto también, y que voy a estar hablando junto con Cristian Rivas, Jano Herrera y Mariana Carnovali. Vamos a tener cada uno un segmento diferente, vamos a estar hablando más o menos una media hora cada uno sobre diferentes temas. Y yo voy a estar hablando acerca de qué es lo que hace a un entorno pedagógico sano en el aprendizaje del canto. Es decir, cuando nos encontramos en un espacio sano para el aprendizaje de canto y qué es lo que hace a ese espacio pedagógico sano. Bien. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas del día de hoy. Y lo primero de lo que les quiero hablar, vienen complicaditas las preguntas de hoy. Son temas muy interesantes, son temas súper complejos. Así que, bueno, espero que les gusten. Voy a tratar de hacerlos muy sencillos porque son cosas que preguntan muy seguido los cantantes y, bueno, que nos interesan a muchos de nosotros y a los profes de canto en especial. El primer tema de hoy es la voz nasal. Así que, hola, voy saludando a toda la gente que me está saludando, que se está sumando. ¿A qué le llamamos voz nasal? Llamamos voz nasal al sonido que se produce cuando al hablar o al cantar el aire, en lugar de salir solamente por la boca, también sale por las cavidades nasales. Ese sonido es un poquito parecido al que escuchamos cuando tenemos la nariz tapada. Muchas veces suena algo así. En algunos casos más, en otros casos menos. Pero me preguntaron a qué se debe el sonido de la voz nasal y cómo podemos trabajar para resolver eso cuando es nuestro caso. Entonces voy a ir por partes. Una de las razones más importantes por las cuales alguien puede tener voz nasal es un motivo estructural, es decir, si nació con alguna característica fisonómica, no fisonómica, sino anatómica, que genere este sonido, por ejemplo, con paladar hundido. Hay ciertas personas que nacen con esta característica, se llama paladar hundido, el paladar está más levantado en una zona y eso genera ese sonido nasal. El paladar hundido se puede corregir mediante cirugía, pero en general son los menos de los casos en los cuales la voz nasal ocurre por razones estructurales. En general tienen más que ver con patologías que no son estructurales y con circunstancias funcionales. Entonces, dentro de lo que serían las patologías no estructurales podemos hablar de una rinitis crónica. La rinitis crónica ocurre cuando la persona no tiene los senos nasales y paranasales libres, entonces esto se puede ver a varias causas, pero está constantemente congestionada o con sensación de congestión nasal. A veces la rinitis se debe a que los cornetes de la nariz están inflamados. Vení acá. Bueno, acá tengo a mi fiel compañero ladrando. A que los cornetes están inflamados, esto también se puede trabajar. Si uno va al otorrinolaringólogo se puede no trabajar, sino corregir.
se usa a veces un spray, hay un tratamiento con corticoides para desinflamar los cornetes de nariz. También el tabique desviado puede generar un sonido nasal y esto también obviamente se corrige con cirugía. Pero la rinitis crónica, que tiene que ver con diferentes causas, se puede tratar y se puede corregir. En la mayoría de los casos puede remitir hasta inclusive en un 100%. Así que bueno, esto por una parte, pero otro de los motivos que creo que es el que más le interesa a los profesores de canto tiene que ver con la funcionalidad vocal, es decir, con la técnica vocal y con el funcionamiento del aparato fonorrespiratorio. En relación con este tema, ¿qué onda con el tabique desviado?, me preguntan acá. Y bueno, el tabique desviado lo que muchas veces hace es que una de las fosas nasales tenga el espacio muy reducido, o que la carne que está dentro de la nariz esté muy inflamada. Produce a veces una inflamación que permanece durante el tiempo, es decir, que no se desinflama, pero además restringe el espacio nasal de uno de los dos lados muchas veces. Entonces eso genera una sensación, es como si una de las narinas, como si de un lado estuviese la nariz tapada y del otro no. Así que bueno, en relación al tabique desviado eso, y el tabique desviado, por ejemplo, es muy común en gente varones que juegan al fútbol y que alguna vez les dieron un pelotazo en la nariz, o personas que alguna vez se golpearon con algo. Realmente es más habitual de lo que uno piensa. Mucha gente tiene el tabique desviado y en general no lo relaciona con el sonido nasal o no piensa que le vaya a traer ningún tipo de inconveniente a la hora de cantar, pero la verdad es que sí puede ser uno de los factores determinantes del sonido nasal. Pero en relación a la función vocal, ¿qué es lo que puede hacer que el aire salga por la nariz y no solamente por la boca? Bueno, justamente que el espacio que comunica la boca con la nariz no esté cerrado al momento de cantar. Y esto depende, chan, 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 del paladar. Entonces, hay muchas técnicas que trabajan con bueno, voy a retroceder. El paladar, damas y caballeros, es una estructura que en su parte anterior, es decir, hacia adelante, es fija, es dura, pero más hacia atrás, y esto ustedes pueden hacer el recorrido con la lengua, es más blanda. El paladar atrás es más blando, y no solamente es más blando, sino que además es móvil. Es decir, que se puede mover. La parte de adelante del paladar además es rugosa, la parte de atrás es lisa, y más atrás todavía hay una parte que es más cóncava, más elevada, que se llama a veces velo del paladar. Se le llama velo del paladar, que es la parte móvil. Cuando nosotros inhalamos, esa parte del paladar se puede levantar. Cuando el velo del paladar se levanta, se mueve hacia arriba y a veces hacia atrás, en ese movimiento hacia arriba y hacia atrás, obstruye, cierra momentáneamente el espacio que comunica la bucofaringe con la nasofaringe, es decir, que comunica la parte del tracto vocal que sube hacia la nariz con la parte que está en la boca. Entonces, cuando ese espacio está cerrado, nosotros después al fonar, al hablar o al cantar, lo que hacemos es que cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales, el aire salga por la boca. Esto es lo que ocurre naturalmente cuando el velo del paladar sube, se puede mover libremente y sube y tapa el espacio que comunica con la nariz. Cuando el velo del paladar no sube, sino que permanece bajo, y también en algunos casos cuando sube pero con mucha tensión, no llega a cerrar del todo ese espacio que comunica la bucofaringe con la nasofaringe. Por lo tanto, parte del aire va hacia arriba y se genera este sonido que es un poco más nasal. Por ejemplo, yo ahora estoy generando un sonido nasal, en donde parte del aire sale por la boca y parte del aire sale por la nariz. Volvamos a lo que decía antes. Algunas técnicas se enseñan a trabajar descendiendo la parte de atrás del velo del paladar, traccionándola hacia abajo, tratando de que no suba. Técnicas, por ejemplo, como el belting. Entonces, lo que esto genera es una tensión y un espacio que nunca se termina de cerrar atrás, y el sonido es más nasal y es más estridente. En general, además, hay una especie de mito en torno a la proyección de la voz, un tema que hoy no vamos a hablar, pero se cree que cuando hablamos de proyectar la voz, hablamos de proyectarla hacia adelante y tratamos de que el sonido vaya hacia adelante, y para eso tratamos de que el velo del paladar baje. ¿Por qué? Porque cuando el velo del paladar sube tenemos la sensación de que el sonido se nos fue para atrás. En realidad,
cuando proyectamos o intentamos proyectar la voz hacia adelante de esa manera, lo que estamos logrando es un sonido más nasal, ¿sí? Es muy interesante esto, sí, absolutamente, porque aparecen un montón de los mitos en general en relación al canto que se van poniendo en juego. Entonces, cuando el velo del paladar puede subir libremente, insisto, esto no se trata de tratar de tirarlo para arriba, sino de permitir que suba como resultado de una organización fonorrespiratoria funcional. No es que el sonido se queda dentro y nadie lo escucha, sino que el tracto vocal se amplía y funciona como resonador, con lo cual la voz suena más fuerte. Así que bueno, acá hay como toda una confusión. Pero en relación a la voz nasal, lo que es muy importante es que el sonido nasal se produce generalmente cuando el velo del paladar no puede subir y por lo tanto no puede cerrar el espacio que comunica a la bucofaringe con la nasofaringe y el sonido sale por la nariz. ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, justamente flexibilizando toda la musculatura y las cadenas musculares vinculadas al paladar. Hoy no es el tema para hablar de eso porque es un tema súper complejo y todo lo que es cadenas musculares es súper amplio, pero pueden ir investigando por ese lado. Y además, dejando un poquito de lado esta idea de que para que el sonido se escuche tenemos que llevarlo hacia adelante, haciendo que descienda el velo del paladar. Bien, cerramos el tema número 1 de la jornada de hoy. Fíjense que les dije que era re interesante, especialmente para los profes de canto. Vamos a pasar al tema número 2, que está encadenado al tema número 3. Y el tema número 2 es los pasajes de la voz. ¿Por qué estoy diciendo los pasajes y no estoy diciendo el pasaje? Hay mucha gente, muchos cantantes obsesionados con el famoso pasaje y el famoso pasaje llega a ser hasta traumático para los cantantes. ¿Qué hacemos con el pasaje? Se nota el pasaje, se escucha el pasaje, no sé cómo trabajar y resolver el pasaje. Bueno, les cuento. Para esto tenemos que retrotraernos al funcionamiento de las cuerdas vocales y recuerden que yo subí un video hace poquito, que si no lo pueden buscar en mi canal de YouTube, sobre la voz de cabeza. En ese video yo comento que en las cuerdas vocales hay dos músculos que forman parte de la laringe que trabajan para ayudarnos a cantar a frecuencias más altas y más bajas, es decir, más agudo o más grave. Está el músculo vocal, que es el que está encargado de ayudarnos a darle masa a la cuerda vocal, al registro con predominancia de masa, es el que normalmente se le llama voz de pecho, porque además es el que nos permite cantar las notas más bajas del registro, y el músculo cricotiroideo nos permite cantar las notas más altas del registro y es el encargado de darle a la cuerda vocal tensión, como una bandita elástica, la estiras, tensión en ese sentido, no tensión así. Bueno, estoy haciendo como un paso muy rápido por estos conceptos, pero los pueden ver en el video. Para poder regular la altura de las notas, que la encargada de eso es la laringe y son las cuerdas vocales las que van regulando la altura de las notas, se va todo el tiempo coordinando y recoordinando el grado de masa de la cuerda vocal y el grado de tensión, es decir, cuán estirada está y cuánta masa, cuán amplia, cuán ancha, cuán grande está. Y para esto tienen que estar trabajando en forma coordinada el músculo vocal y el músculo cricotiroideo también, que es el gran trabajo del cantante, es lograr una buena coordinación en el trabajo de estos dos músculos fundamentalmente, y de la respiración. Entonces, en realidad, aproximadamente cada 4 tonos y medio, en una escala, si vamos subiendo, cada 4 tonos y medio la voz necesita hacer un recalculando, como el GPS, y recoordinar el trabajo para o bien disminuir la masa y aumentar la tensión si estamos yendo hacia los agudos, o bien disminuir la tensión y aumentar la masa si estamos yendo hacia los graves. Cada uno de estos son pasajes. Lo que pasa es que son prácticamente inaudibles. En general hay una zona de la voz en donde nosotros escuchamos más uno de los pasajes. Y esto varía en cada persona y en cada depende del proceso en el que se encuentra cada cantante. A ver, voy a leer. O sea que si un alumno quiere buscar ese sonido on the belting, hay que pensar mucho cómo encararlo desde el paladar. Lo hablamos en otro momento muy amplio, pero podemos charlar de eso otro día. Volviendo entonces a lo que estábamos diciendo, es muy importante que sepan que hay muchos pasajes, no hay solo un pasaje, pero aquel que sea el pasaje que ustedes escuchan más y que escuchan con más, con más claridad o que les moleste inclusive desde la sensación, cuando están yendo de los graves a los agudos o de los agudos a los graves,
y normalmente el pasaje se escucha más cuando están yendo desde los graves hacia los agudos, pero préstenle atención a esto porque no es lo mismo si pasa de una manera que si pasa de la otra. Lo que está sucediendo es que están o tratando de ir hacia los agudos con demasiada masa y entonces están tratando de, esto es lo que ocurre por ejemplo cuando tratan de ir hacia notas cada vez más agudas a gran volumen, porque justamente el músculo vocal es el que le permite, al tener más masa la cuerda vocal, tener más volumen. Bueno, para cada quien es a una altura diferente de la escala. Acá alguien me está diciendo entre mi y fa. Y lo importante es que si ustedes quieren trabajar para que ese pasaje se dé de una manera más suave, lo que hay que hacer es tratar de no ir hacia los agudos cada vez más fuertes, sino precisamente permitir que la cuerda vocal tenga más tensión, que trabaje más el músculo cricotiroideo, o sea, que trabaje menos el músculo vocal, o sea, no subir cantando cada vez más fuerte, sino tal vez ir bajando el volumen a ver qué pasa, y por el contrario, para poder ir yendo desde los agudos hacia los graves, empezar a una altura a la que sepan que hay una predominancia de tensión, o sea, predominancia de músculo cricotiroideo, es decir, empezar con agudos suaves en donde ustedes sientan que no hay esfuerzo y desde ahí tratar de ir a cantar cada vez más grave, para que el músculo pueda ir teniendo, la cuerda vocal pueda ir teniendo cada vez más masa. Esto se trabaja muy bien con glisandos, pero también tiene mucho que ver con la coordinación fonorrespiratoria. Yo no puedo abarcar todo este tema hoy porque sería súper amplio, pero lo que quería contarles es que hay muchos pasajes y que tienen que ver con la coordinación de estos dos músculos y que no tiene sentido forzar a ninguno de los dos y no tiene sentido forzar el volumen de la voz para ir hacia los agudos, porque lo que va a hacer es generar un pasaje más audible todavía. Así que bueno, eso, acá me están mandando un hola tía que me estoy muriendo del amor, hola sobrina hermosa. Bien, por último vamos a vincular esto que estamos hablando de los pasajes, que en general es lo que las personas creen que es el pasaje de la voz de pecho a la voz de cabeza. Se le llama voz de pecho y voz de cabeza al registro con predominancia de masa o predominancia de tensión, pero no es que haya una voz que sale de la cabeza y una voz que sale del pecho. Con respecto a esto también vamos a hablar en algún momento. Lo importante es que sepan que a medida que va habiendo más predominancia del músculo cricotiroideo, vamos llamándole al sonido voz de cabeza porque la resonancia empieza a ser en la cabeza. Y cuando vamos bajando las notas y empieza a haber más masa, empezamos a llamarle al sonido voz de pecho porque empieza a haber una resonancia y una vibración en el pecho, que es lo que hace que le llamemos así, pero en realidad es un registro o una zona del registro con predominancia de masa. ¿Qué pasa cuando nosotros seguimos bajando y seguimos bajando y seguimos bajando y vamos hacia los graves, 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 y de repente lo que suena es ese significa que está trabajando el músculo vocal solo, y a eso se le llama frito vocal. Es una función en donde el músculo vocal trabaja solo y el músculo cricotiroideo no es que no tiene predominancia, no trabaja. Al frito vocal, al momento en el que trabaja solamente el músculo vocal, se le llama frito vocal, a esa función. Ahora, ¿qué pasa si vamos subiendo por la voz de pecho? O eso que le llamamos voz de pecho, es decir, el registro de predominancia de masa, pero donde todavía hay un cricotiroideo que está funcionando. Vamos yendo hacia los agudos, empieza a haber más predominancia de tensión, o sea, más trabajo del músculo cricotiroideo, más, y con un poco de suerte o la técnica adecuada, el músculo vocal efectivamente empieza a trabajar menos, o sea que hay cada vez menos masa, seguimos subiendo, el sonido cada vez es más finito, y trabaja el músculo cricotiroideo solo porque el músculo vocal deja de trabajar. Cuando el músculo cricotiroideo trabaja solo, nos encontramos con un registro al que se le suele llamar voz silbido o registro de silbido. Yo no lo puedo hacer para ustedes, para mostrárselos, pero por ejemplo, la que sí lo puede hacer es Mariah Carey, que se hizo famosa por la voz silbido. Cuando hablamos de voz silbido, que es uno de los temas que me preguntaron también y que no quería dejar pasar, estamos hablando del músculo cricotiroideo trabajando solo, no sin predominancia del músculo vocal, sino sin trabajo, sin inferencia del músculo vocal. No todos los cantantes saben cantar con voz silbido. Y
No sabría decirles si todos los cantantes pueden cantar con voz silbido. ¿Por qué? Porque este es un tema sumamente polémico. Hasta es un tema bastante desconocido porque el desarrollo de la voz silbido no es algo que sepan acompañar todos los maestros de canto. Entonces, sobre todo porque además hay que tener mucho cuidado, tanto como con el frito vocal como con la voz silbido, para que la voz no se lastime. En general, las cantantes que tienen mayor disposición para el desarrollo de la voz silbido son, lógicamente, las sopranos, es decir, aquellas que están cantando en la zona más aguda del registro vocal. Antes se pensaba que solo las sopranos podían cantar con voz silbido, pero luego se descubrió que las mezzosopranos y las contraltos también podían cantar con voz silbido. Y entonces, como se descubrió esto, lo que dijeron fue, solo las mujeres pueden cantar con voz silbido. Pero después se descubrió que los hombres contratenores también podían cantar con voz silbido. Con lo cual es un tema que está como todavía en un terreno de mucho descubrimiento y dado a controversia, pero yo sospecho que son más hombres de los que creemos los que pueden cantar con voz silbido, posiblemente los bajos no, pero por una cuestión de amplitud de registro, porque la voz silbido ya se da en la última octava y media de lo que serían las teclas de un piano, por ejemplo. Entonces, no creo que un bajo pueda llegar a esa amplitud de registro. Igual, tómenlo con pinzas, porque todos los días estamos descubriendo algo nuevo en relación a la voz silbido. Lo que es muy importante es que aquellas personas que han descubierto la voz silbido, hasta donde yo conozco, porque ahí vuelvo a apelar a su comprensión y mi enorme humildad con respecto al conocimiento general del tema, no solo mío, sino el de todo el mundo, hasta donde yo sé, la gente que ha descubierto cómo trabajar con voz silbido lo descubrió jugando y por casualidad. Mariah Carey lo descubrió un día que se enfermó y se quedó afónica y entonces lo único que podía hacer era producir ese sonido y empezó a jugar y después descubrió que cuando empezó a recuperar su voz seguía pudiendo producir ese sonido, así que es muy azaroso. Mariah Carey tuvo problemas vocales, sí, pero no los tuvo por el trabajo con su voz silbido. Es otro tema, que es un tema para desarrollar tranquilas. La técnica vocal de Mariah Carey tiene una voz extraordinaria, sin lugar a dudas, y una musicalidad muy virtuosa, pero la técnica vocal de Mariah Carey no es exactamente muy funcional. Si ustedes la escuchan van a ver que cuando ella canta grave, que puede cantar muy grave, solo puede cantar suave y con escape de aire en los graves, y en los agudos en general solo canta fuerte o canta con un sonido más bien opaco. Cuando ella canta agudo, suave, el sonido es opaco, no es brillante, pero es un tema para charlar en otro momento. Y la voz silbido no es igual que la voz de falsete. El falsete, si querés mirar, la persona que me está consultando, mira el video sobre voz de cabeza que está en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, así les avisa de los nuevos videos, porque estoy todo el tiempo haciendo videos nuevos. En ese video vas a poder ver bien qué es el falsete, pero el falsete es una especie de voz de cabeza con muy poco tono muscular, en un registro muy restringido de notas y un poco difónica. Después si querés chusmear. Entonces, si ustedes quieren trabajar con algún alumno o con ustedes mismos porque descubren que pueden cantar con voz silbido, que es hermoso, lo que les sugiero es, primero, trabajen con mucha tranquilidad, no se enloquezcan con la voz silbido porque estamos trabajando con un músculo que está trabajando solo, sin predominancia de masa y es más propenso, este trabajo es más propenso a lesiones. Entonces, muy de a poquitito, durante un ratito muy cortito, practiquen un ratito muy cortito. Punto número 2. Trabajen siempre buscando una respiración muy, muy amplia que genere que puedan cantar con el menor grado de tensión, ahora no de tensar la cuerda vocal, sino de rigidez muscular, el menor grado de rigidez muscular posible. Y en tercer lugar, trabajen a un volumen suave, porque recuerden que estamos tratando de trabajar sin masa, es decir, sin que el músculo vocal venga acá a salir en nuestra ayuda. Traten de trabajar en la medida de lo posible, pasar de la voz silbido a la voz de cabeza, o de la voz de cabeza a la voz silbido, y fíjense de qué manera se encuentran más cómodos haciendo esta transición. Porque, como les decía, esto es territorio desconocido y acá hay que ir con mucho cuidado. Así que bueno, espero que la transmisión de hoy les haya servido. Se puso súper larga, terminó siendo muy larga, pero bueno, eran temas candentes que sé que le interesaban a todos. Así que hoy no voy a dejar el espacio para preguntas abierto acá, pero sí les voy a pedir que si tienen cualquier pregunta, me la manden por mensaje privado por Instagram y
Después ahora les quiero volver a recordar lo del sorteo. Ahora que tengo más gente que veo que está conectada, les cuento para que sepan. Estoy sorteando este libro. Este libro es el segundo libro que escribí. Se llama A cantar se ha dicho, de la ducha al escenario. Y lo estoy sorteando por Instagram. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que ir al post en el que estoy haciendo este sorteo. Tienen que darle me gusta al post. Tienen que etiquetar a 2 amigos, o conocidos, o familiares, o quienes quieran. Y tienen que suscribirse a mi canal de YouTube. Y ya están participando del sorteo. El martes a la noche se va a sortear y el miércoles les cuento quién ganó el libro y les va a estar llegando a la puerta de sus hogares. Así que bueno, dicho eso, les mando un enorme abrazo. Nos quedaron más preguntas porque me hicieron más preguntas, así que va a haber transmisión en vivo el domingo que viene. Y cualquier cosa, recuerden que esto va a permanecer durante 24 horas en las stories y si no después lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Abrazos a todos.